Vamos a explicar ahora las propiedades textuales de las que ya hablamos en el vídeo anterior, que son la coherencia, la cohesión y la adecuación. En este primer vídeo vamos a tratar de la coherencia y de la cohesión. Ya definimos la coherencia como la propiedad que hace que el texto se comporte como una única unidad de significado. Cuando un emisor emite un texto oral o escrito, el receptor no lo va a ir interpretando oración a oración de forma independiente, como si una oración no tuviera nada que ver con la otra, sino que lo va a interpretar como si fuera un único texto, una única unidad, porque todo el texto tiene un único tema. Eso es lo que lo hace coherente, que todas las oraciones del texto tratan sobre el mismo tema. Cuando nosotros tengamos en un comentario de texto que resumir y analizar la coherencia, lo primero que tendremos que identificar claramente es el tema. El tema además se va a desglosar después en una serie de ideas principales que nuestro resumen tiene que contener. Esas ideas no están ordenadas al tuntún, sino que siguen un esquema lógico, un orden que tiene que responder a una determinada organización que está planificada por el autor del texto. De forma que si, por ejemplo, yo voy a hablar de las ventajas e inconvenientes de comprarse una casa en la playa, por ejemplo, no tiene sentido que yo dé una ventaja, luego un inconveniente, luego otra ventaja, luego otro inconveniente. No. Lo más lógico es, por ejemplo, en un párrafo tratar todas las ventajas y después de un punto y aparte, en otro párrafo diferente, poner todos los inconvenientes. Esa organización sería más lógica. ¿De acuerdo? ¿Qué va a determinar el orden de las ideas también? La intención del emisor. Si el emisor quiere, por ejemplo, al final su opinión es que comprarse una casa en la playa, por seguir con el ejemplo que hemos puesto, tiene más inconvenientes que ventajas, a la hora de ordenar las ideas principales probablemente nos dé más inconvenientes que ventajas y además coloque los inconvenientes en el segundo párrafo después de las ventajas para que contrarresten a estas y para que cuando termine el texto sean las que tenemos más recientes, más frescas en la memoria. Por lo tanto, el orden habrá respondido a su intención. El texto va, por lo tanto, progresando poco a poco, añadiendo nuevas ideas al tema principal. Eso es lo que va dándole una organización coherente al texto. Y todas esas ideas juntas van a generar un sentido global. Ya hemos dicho varias veces que el texto, a la hora de ser interpretado por el receptor, funciona como una única unidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por tanto, cuando analizamos la coherencia de un texto? Como por ejemplo el que tenemos aquí en la página del libro. Bien, si nos paramos a ver, tendremos que el texto tiene 3 párrafos. Al principio, marcado en rosa, nos viene enunciado el tema del texto. El tema es la anorexia y la bulimia. Ese es el tema. Empieza dándonos el tema. Si observamos después las oraciones que aparecen en naranja, tendremos que lo que se nos da es las causas de esos problemas según la autora del texto, según Marisa Scopa. ¿Cuáles son las causas de que exista la anorexia y la bulimia? Para ella, en primer lugar, la presión de los medios de comunicación que intentan imponernos un ideal de perfección física. En segundo lugar, también pueden ser una llamada de atención por parte de las personas que lo sufren porque tienen otros problemas distintos más graves. Y su manera de expresarlos es llamar la atención a través de estos desórdenes alimenticios. Y la tercera causa que ella ve es que normalmente no se captan a tiempo estos problemas y por tanto suele ser demasiado tarde cuando llegamos a intervenir. Esos serían los tres argumentos que da la autora para explicar los 2 desórdenes alimenticios que constituyen el tema del texto. Si atendemos a las oraciones subrayadas, la que tenemos aquí y la que tenemos aquí, tendremos, y esta última, las 3 ideas principales del texto.
La primera y la segunda ya las hemos visto. Son las causas que, según la autora, generan estos problemas. La tercera idea principal que hace progresar al texto es la idea de que las instituciones no consideran la bulimia y la anorexia problemas de gran gravedad. Esto es fundamental porque contrasta con la tesis, con la idea de la que quiere convencernos la autora, que es la oración que viene en verde. ¿De qué nos quiere convencer la autora? De que nosotros debemos, como votantes, presionar a nuestros poderes públicos para que se tomen más en serio el problema de la anorexia y la bulimia y traten de ponerle remedio. Como vemos, por tanto, lo que nos está denunciando ella en el texto es que estos problemas, que constituyen el tema del texto, tienen una serie de causas. El modelo de perfección física que publicitan los medios de comunicación, que pueden esconder otros problemas más graves que están viviendo las personas que los padecen y que tratan de llamar la atención de sus seres queridos a través de estos dos desórdenes alimenticios. Y por último, otra causa podría ser que se interviene demasiado tarde, porque normalmente estas personas pues esconden lo que hacen y suele ser difícil de detectar. A eso le añadimos que encima las autoridades no se toman en serio el problema. Por tanto, lo que la autora nos pide es que nosotros tenemos que hacer que esas autoridades se lo tomen en serio. Esta sería más o menos la organización del texto. Por lo tanto, en selectividad, en la EBAU, ¿qué se nos pediría? En la EBAU se nos pide, en primer lugar, hay un apartado en el que se nos pide el resumen del texto. Cuando en la EBAU nos ponen un comentario de texto, normalmente esa pregunta está dividida en varios apartados. La pregunta 1, que es el comentario de texto global que nos piden en la EBAU, se suele dividir a su vez en 3 apartados. El primero es un resumen del texto en unas 6 u 8 líneas de límite que te dan. Eso vale un punto. En ese resumen, indudablemente, tienes que enunciar el tema del texto y resumir las ideas principales, como hemos visto aquí. El apartado 1-2, que vale un punto y medio en la EBAU, consiste en analizar aparte de volver a enunciar el tema, hay que analizar cómo ha progresado el texto. Es decir, se trata de un análisis de la adecuación, la coherencia y la cohesión, para lo cual te dan 15 o 20 líneas. El tercer apartado sería, que vale 2 puntos, sería una opinión personal de las ideas que pone el autor o autora del texto en el mismo. Aquí no se trata ya de analizar coherencia, cohesión, etc., sino que de dar tu opinión sobre el contenido de el texto, sobre las ideas que en él expresa el emisor. Por tanto, lo que estamos viendo es que en la EBAU se nos pediría en un primer momento un resumen. ¿Cómo podríamos resumir este texto? Pues podríamos decir que el tema del texto es la anorexia y la bulimia. En opinión de la autora del texto, María Escopa, se trata de 2 problemas que afectan a un gran número de personas, normalmente a chicas jóvenes, y que tienen una serie de causas que ella identifica como la presión que los medios de comunicación dan para que las chicas jóvenes, sobre todo, tengan un determinado aspecto físico. Una segunda causa, que sería que estos problemas alimenticios son la expresión de otros problemas más graves, psicológicos, familiares, que puede padecer la persona. Y una tercera causa, que sería que normalmente estos problemas pasan desapercibidos y que cuando se interviene suele ser ya tarde. Además, la autora nos va a decir que las autoridades no se toman en serio estos problemas y que nosotros debemos intentar presionar a las autoridades
para que empiecen a tomarse en serio la anorexia y la bulimia y traten de buscarles remedio. Ese sería el resumen. Y a continuación, en el siguiente punto, como hemos dicho, tendremos que analizar la coherencia. ¿Cómo analizaríamos la coherencia? Diríamos que el texto está organizado de una forma determinada. Diríamos que se trata de un texto argumentativo, eso sería el punto por donde debemos empezar el análisis de la coherencia, y que es argumentativo porque la función que el emisor quiere darle al texto, la intención que tiene es convencernos de una cosa, de una tesis, que debemos obligar a los poderes públicos a tomarse en serio la bulimia y la anorexia, para lo cual nos da una serie de argumentos que ya hemos visto. Tendríamos que decir de nuevo el tema, que el tema es sobre la anorexia y la bulimia, ya lo estamos diciendo, y por último tendremos que intentar analizar su estructura. Diríamos que el texto se divide en 3 párrafos. En el primero se nos explica el tema del texto, en el segundo y al principio del tercero el tema progresa aportándonos una serie de ideas principales que son los argumentos que van a justificar después la tesis que aparece al final del texto. Estos argumentos son, por un lado, 3 causas que la autora ve para que existan estos problemas alimenticios, y la última idea principal es el poco interés que las autoridades muestran para resolverlos. Y eso la conduce directamente a su tesis, que esa actitud de los poderes públicos debe cambiar. Este sería, por lo tanto, el análisis que hay que hacer de la coherencia. Y pasamos a ver la cohesión. Vamos a explicar ahora qué es la cohesión. ¿Qué quiere decir que un texto está cohesionado? Quiere decir que en él las oraciones no están incluidas de forma independiente, sino que entre ellas, dentro de esas oraciones, aparecen palabras que nos remiten a palabras de las oraciones que han aparecido antes o que van a aparecer después. De manera que, a través de una serie de mecanismos, que son de 2 tipos, léxicos y morfosintácticos, las oraciones de un texto van a establecer una serie de relaciones entre sí que van a hacer que la interpretación del texto por parte del receptor, su recepción del texto, va a ser única, es decir, que va a interpretar el texto como un todo, porque las oraciones del texto van a estar íntimamente relacionadas entre sí. Va a haber palabras que se repiten, va a haber palabras que, aunque no se repitan palabras del mismo ámbito de conocimiento, del mismo campo semántico. Va a haber palabras que no se repiten, pero porque se usan sinónimos. Va a haber antónimos. Va, por ejemplo, a haber familias léxicas. O va a haber pronombres cuya interpretación de su significado va a requerir que acudamos a la oración anterior o a la oración posterior. Va a haber elipsis, de forma que nosotros, para adivinar la palabra que falta, vamos a tener que recurrir a las oraciones que han aparecido antes, etcétera, etcétera. Todo esto, que ahora lo veremos con un ejemplo, va a provocar que nosotros concibamos ese texto como un todo cohesionado. Vamos a intentar poner un ejemplo de lo que queremos decir. Imaginad un texto como podría ser el siguiente. Me gusta mucho el fútbol. Es un deporte muy entretenido. Sin embargo, el fútbol también tiene algunos defectos. Por ejemplo, que la violencia está demasiado presente muchas veces en el mismo. Eso no quiere decir que sea un deporte violento, pero sí que
que tampoco podemos sostener que en el fútbol la gente tenga un comportamiento precisamente pacífico. Aún así, yo lo adoro. Ahí tenemos, por ejemplo, un texto. Si nos paramos a pensar y a analizar los mecanismos que lo cohesionan, observaremos que el texto está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oraciones, ¿vale? Pero esas 6 oraciones están cohesionadas. ¿Cómo? Vamos a verlo. El receptor va a interpretar las 6 oraciones como un todo, en primer lugar porque hay repeticiones de palabras. Si yo veo la palabra fútbol, la tengo ahí una vez, la tengo ahí otra, la tengo ahí otra. La palabra deporte también aparece repetida 2 veces. ¿De acuerdo? Tengo palabras de la misma familia léxica, violencia y violento. Tengo antónimos, violento frente a pacífico. Tengo una relación de hipónimo y perónimo. El fútbol es un deporte. Por lo tanto, dentro del campo léxico del deporte, deporte es el hiperónimo, es el significado que engloba todos los demás deportes, a todos los deportes, al fútbol, que es un hipónimo, y a todos los demás posibles hipónimos, voleibol, tenis, waterpolo, etc. Tengo un conector textual que me está indicando que esta oración y lo que está por venir tienen una relación lógica de contradicción. Tengo pronombres como por ejemplo el pronombre lo. Ese lo, ¿qué significado tiene? ¿Qué es lo que yo adoro? El fútbol. Por lo tanto, para interpretar el significado del pronombre lo, tengo que acudir a una oración que ha aparecido antes. Eso es lo que llamamos la capacidad anafórica de la lengua. ¿De acuerdo? Igual ocurre aquí. Eso no quiere decir. ¿Cuál es el significado de este eso? La oración inmediatamente anterior. Que la violencia esté presente en el fútbol no quiere decir que sea un deporte violento. Pero para no repetir, sustituimos esa oración por el pronombre eso. Lo mismo ocurre aquí. ¿Cuál es el significado de mismo? ¿A qué palabra está sustituyendo mismo? Está sustituyendo a fútbol. ¿De acuerdo? Vemos, por tanto, que estamos continuamente viendo mecanismos de cohesión. También tenemos, por ejemplo, aquí una elipsis. Aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué palabra falta aquí? Delante de es. Falta la palabra fútbol. ¿Y por qué no se ha escrito la palabra fútbol? Porque ya ha aparecido antes y no se repite. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, todo el texto queda relleno de mecanismos léxicos y morfosintácticos que están haciendo que las oraciones se relacionen entre sí. Es decir, las oraciones no podemos interpretar que esa oración es independiente de esta, e independiente de esta, e independiente de esta, e independiente de esta, y de la última. Las oraciones no están separadas por paredes infranqueables, sino que, como vemos, continuamente los procedimientos de cohesión
van saltándose esos muros y estableciendo relaciones entre una oración y otra, de manera que esta oración no se puede captar sin captar esta también, y esta no se puede captar sin captar esta. Es decir, el receptor que escucha o lee este texto va a interpretarlo todo al mismo tiempo, como una única unidad. Y eso se debe al uso de estos procedimientos de cohesión. ¿Cuáles de esos procedimientos son los más comunes? Por un lado tenemos los procedimientos léxicos. La repetición de palabras. Como hemos visto, la repetición es uno de los mecanismos que tenemos. ¿De acuerdo? Pero a veces, en lugar de repetir, lo que hacemos es sustituir. Es decir, no usamos exactamente la misma palabra, sino que usamos, por ejemplo, un sinónimo. O usamos un antónimo, una palabra que significa lo contrario, pero precisamente por significar lo contrario, se relaciona con su antónimo. Blanco y negro están claramente relacionados en su significado. ¿Qué es blanco? Lo contrario de negro. ¿Y qué es negro? Lo contrario de blanco. Vemos, por lo tanto, que si esas dos palabras aparecen en un texto, rápidamente nuestro cerebro va a establecer entre ellas esa relación de oposición. Y también tenemos como mecanismo de sustitución léxica el uso de hiperónimos, es decir, palabras en cuyo significado se engloba el significado de otra gran cantidad de palabras. Aves es un hiperónimo que engloba en su significado todas las aves posibles, entre ellas los búhos, que sería un hipónimo, etcétera, etcétera. Las gaviotas, las alondras, lo que sea. Eso, el hiperónimo y los hipónimos, forma un campo semántico. En un texto que trate sobre un tema, nos van a aparecer continuamente palabras que tienen que ver con ese tema. Si yo hago, por ejemplo, un texto sobre la moda, me van a aparecer continuamente palabras del campo semántico de la ropa, del vestido, en normal y en natural. Y por último, también nos pueden aparecer palabras de una misma familia léxica, es decir, palabras que comparten una raíz. Pan, panadero, panadería. Si yo hago un texto sobre el pan, o sobre una panadería, me van a aparecer palabras como panecillo, panadero, panadería, panificadora, palabras que comparten la raíz. No es un campo semántico. Campos semánticos son palabras que no comparten el lexema, la raíz, sino que comparten su parte de su significado. Se refieren al mismo tema. Sin embargo, las palabras de la misma familia léxica lo que hacen es no solo referirse al mismo tema, sino que además comparten su raíz. Aquí en el margen nos explican también un procedimiento importante de sustitución léxica, el uso de formas pronominales. Eso pertenece ya a la gama de los procedimientos morfosintácticos de cohesión. Es muy frecuente que, para no repetir palabras, para sustituir una, para que no aparezca dos veces en un espacio de texto muy corto, lo que hacemos es sustituirla por un pronombre cuyo significado solo podemos interpretar cuando acudimos a la palabra original. Siguiendo el ejemplo del libro, tenemos: de la plaza salían 4 calles que la convertían en un lugar demasiado transitado. ¿A qué se refiere ese la? A la plaza. Mi cerebro, cuando lee la palabra la, ese pronombre, rápidamente sabe que está sustituyendo a algo y busca ese algo y lo encuentra. Es el sustantivo plaza. Como el sustantivo al que sustituye el pronombre está antes, delante del pronombre, hablamos de anáfora, como en el ejemplo de aquí. El lunes quedó con Ana, la vio triste, apagada. ¿A qué sustantivo se refiere el pronombre la? A Ana. Como Ana aparece antes, hablamos de anáfora. Hablamos de catáfora, en cambio, cuando la palabra a la que se refiere el pronombre aparece detrás del pronombre. A quien no vio fue a María. ¿A quién se refiere el pronombre quién? A María. Como vemos, el sustantivo original aparece después, detrás del pronombre. Eso es la catáfora. Como por ejemplo si yo dijera: lo adoro, el fútbol es lo mejor. ¿A qué se refiere ese lo? Al fútbol, que aparece después. Tendríamos un caso de catáfora. Como vemos, los pronombres suelen, por lo tanto, ser un mecanismo de cohesión muy habitual.
Otro ejemplo. Vamos a ver. Me gustan los coches de color rojo. Punto. Ese, en cambio, es azul. Está claro que para interpretar el significado del pronombre ese, yo he acudido a la oración anterior y entiendo que se está refiriendo a ese coche. Ahí tenemos otro nuevo caso de uso del pronombre como mecanismo de cohesión. La elipsis es otro mecanismo muy frecuente, que en una oración omitamos una palabra porque ya ha aparecido antes. Nosotros estamos acostumbrados a que esa palabra normalmente sea el sujeto. Si yo digo, por ejemplo, tengo una hermana que se llama Pepa, es muy guapa. En la segunda oración, ¿dónde está el sujeto? Está omitido. ¿Cuál es? Pepa. Pero para no decir tengo una hermana que se llama Pepa, Pepa es muy guapa, para no repetir Pepa dos veces en un trozo de texto tan breve, lo que hago es dejar que la primera palabra, pero la segunda vez que aparece, omitirla, porque el cerebro del receptor va a reconstruirla. Cuando mi cerebro escucha la palabra, la oración es muy guapa, rápidamente hace la siguiente operación. ¿Quién es guapa? Alguien que ha sido nombrado en la oración anterior. ¿A quién se ha nombrado en la oración anterior? A María. María es femenino y guapa también. Sí, efectivamente, María es la que es guapa. Todo eso nuestro cerebro lo hace en décimas de segundo, y eso se hace gracias a que esas dos oraciones están cohesionadas. Otros procedimientos de cohesión son, por ejemplo, los llamados propiamente sintácticos, ¿de acuerdo? Que son los llamados marcadores o conectores discursivos. ¿Qué procedimientos dentro de estos podemos encontrar? Por un lado, lo que en literatura llamamos el paralelismo, oraciones que tienen una construcción, una forma muy similar. Cuando nos encontramos con dos oraciones así, nuestro cerebro rápidamente y de manera inevitable se da cuenta del paralelismo, del parecido entre ambas, y por lo tanto las interpreta juntas. Es como si yo dijera, por ejemplo, rápido es el muchacho, listo es su acompañante. La estructura es la misma. Rápido más verbo ser más el sujeto. Rápido es el muchacho, listo es su acompañante. La estructura es la misma. Mi cerebro, cuando percibe esas dos oraciones, se da cuenta que la organización, la forma, la estructura es la misma, y rápidamente, por lo tanto, las pone en relación. Relaciona una con otra. Y los marcadores discursivos, ¿qué son? Son precisamente palabras que sirven para unir, para cohesionar oraciones. Por un lado, los conectores textuales nos van a permitir establecer entre dos oraciones una relación lógica o semántica. Por ejemplo, los llamados sumativos o aditivos lo que hacen es que añaden al significado de la primera oración el significado de la segunda. Los contrastivos lo que quiere decir es que entre la primera y la segunda oración hay una relación de oposición. De causa quiere decir, o de consecuencia, que una oración es causa de la otra, que es su consecuencia. De finalidad quiere decir que lo que viene detrás es el motivo, la intención con lo que he hecho lo que viene delante. Y de condición quiere decir que la oración que encabeza el conector nos da una condición que se tiene que cumplir para que ocurra lo que se ha dicho en la otra oración. Ejemplos de esto podría ser, por ejemplo, si yo dijera un ejemplo de conector sumativo. Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. Cristiano Ronaldo es un jugador brillante. Además, es una persona muy solidaria. ¿Qué estoy diciendo? La primera oración nos da una cualidad positiva de Cristiano, la segunda también. ¿Y qué nos está haciendo el conector? Indicándonos que esas dos cualidades positivas hay que percibirlas juntas, como algo similar. Contrastivos. Por ejemplo, si yo dijera, me he esforzado mucho para este examen, punto. Sin embargo, lo he suspendido. ¿Qué me está diciendo el sin embargo? Que si yo me he esforzado mucho en este examen, lo normal es que lo hubiera aprobado, y sin embargo se ha producido el resultado contrario. De manera que
Los dos enunciados contrastan. El suspenso contrasta con el esfuerzo grande que yo he hecho. Porque si uno se esfuerza, lo normal es que apruebe. Ahí hay, por lo tanto, una relación de excepción, de contraste. De causa-consecuencia. Por ejemplo, si yo dijera: Luis ha estudiado alemán durante 20 años. Por tanto, lo habla muy bien. ¿Qué es lo que me está diciendo el conector, por tanto? Que el hecho de hablarlo muy bien es consecuencia de haber estudiado el alemán durante 20 años. Y al revés, que haber estudiado alemán durante 20 años es la causa de que Luis lo hable muy bien. De finalidad, por ejemplo, si yo dijera: con el objeto de aprobar el examen, Luis estuvo yendo a la biblioteca durante 3 semanas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intención con la que Luis ha ido durante 3 semanas a la biblioteca? Aprobar el examen. Por lo tanto, entre esas dos ideas, lo que hay una relación de finalidad. Una es la razón por la que se ha hecho la otra, la intención con la que se ha hecho. Y lo mismo pasa con los conectores de condición. Un conector de condición nos da una condición para que lo que se dice en la otra oración tenga lugar. Si yo dijera, por ejemplo: a menos que te portes bien, no recibirás regalos estas navidades. Yo estoy emitiendo una condición, portarse bien, para que luego haya un resultado: recibir regalos en Navidad. Otro tipo de conectores son los llamados conectores de orden, que sirven para ir organizando las ideas del texto. Estos son muy importantes, porque cuanto más extenso, cuanto más largo es el texto, más necesitamos que nos lo ordene. Por lo tanto, estos conectores lo que van haciendo es organizar el texto. Son conectores del tipo: para empezar, en primer lugar, a continuación, después, finalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos, por último, los conectores que introducen operaciones discursivas. Los que sirven para introducir nuestro punto de vista, nuestra opinión personal, como es mi opinión, a mi juicio. Los que tratan de realzar la certeza de lo que decimos: es evidente que, es indiscutible que, etc. Los que sirven para confirmar: en efecto, efectivamente. Lo que vienen a servirnos para introducir el tema del que vamos a hablar. En lo que respecta a, en lo que se refiere a, etc. Los que sirven para reformular, es decir, para repetir lo mismo e insistir en ello, como es decir, esto es, mejor dicho, en otras palabras. Y por último, los que sirven para introducir ejemplos. Por ejemplo, sin ir más lejos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es toda la tipología de recursos de cohesión que nos podemos encontrar en un texto. Como veis, son un montón. ¿Van a aparecer todos en un texto, por ejemplo, como este tan cortito? Evidentemente no. Aparecerán solo algunos. ¿Qué es lo que se nos pide en la EBAU? En el apartado mismo en el que analizamos la coherencia, se nos va a pedir que analicemos también la cohesión. En 15 o 20 líneas tenemos que analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación. Lo difícil ahí es precisamente condensar tanta información en tan poco espacio. ¿Cómo analizaríamos la cohesión en este texto? Bien, vamos a verlo. Si observamos el texto, está dividido en 2 párrafos. ¿De acuerdo? Las preguntas de abajo nos llaman la atención en primer lugar sobre las palabras marcadas en color naranja. Y nos dice que son mecanismos de cohesión léxico-semántica, los llamados procedimientos léxicos de cohesión, que hemos visto que eran, si recordáis, la repetición de palabras clave, los sinónimos, los antónimos, los campos semánticos y familias léxicas, los hiperónimos. Bien, vamos a ver cuáles de ellos se dan aquí. Vamos a buscar en primer lugar repetición de palabras. ¿Se repiten algunas palabras? Sí. Si observamos, la palabra economía aparece en la primera línea y luego vuelve a aparecer. O la palabra trabajo aparece al final de la segunda línea y luego vuelve a aparecer. ¿De acuerdo? La palabra altos aparece aquí y vuelve a aparecer. Como vemos,
estamos comprobando que efectivamente en el texto hay repeticiones de palabras. Vamos ahora a ver los mecanismos de sustitución. ¿Hay sinónimos? Sí. Si yo veo trabajo y empleo, son sinónimos. ¿De acuerdo? Ya tengo ahí sinónimos. ¿Tengo antónimos? Sí. Observad. Salarios altos, salarios bajos. ¿De acuerdo? ¿Tengo campos semánticos? Claro que sí. Aquí hay un montón de palabras que tienen que ver con el ámbito de la economía. Tecnología, trabajo, empleo, globalización, industria, competencia, salario. ¿De acuerdo? Y como vemos hay un hiperónimo, economía, que engloba a todos esos sinónimos que acabamos de nombrar y que forman el campo semántico. ¿Hay familias léxicas? Sí. Global, globalización, economía, económico, son palabras que comparten la misma raíz. Economía y económico, globalización y global. ¿De acuerdo? Vemos por lo tanto que hay ejemplos de prácticamente todos los recursos léxicos. Observemos ahora las palabras de color azul y el asterisco que está aquí, que nos dicen que son procedimientos de cohesión léxico-semánticos, dice aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían esos procedimientos aquí marcados en azul? Bien, serían, nos dicen aquí que son léxico-semánticos, pero concretamente nos habla de que son procedimientos morfosintácticos. ¿Cuáles eran los procedimientos morfosintácticos que habíamos estudiado? Si recordáis, habíamos hablado de el uso de pronombres y de la elipsis. Y encontramos que efectivamente aquí hay ejemplos de los dos. Primer ejemplo, aquellos a los que había desplazado. ¿A quién se refiere ese pronombre aquellos? ¿Aquellos qué? Se está refiriendo a aquellos empleos. ¿De acuerdo? La tecnología ha hecho que se destruyan empleos y no ha proporcionado otros empleos que sustituyan a aquellos empleos a los que había desplazado. Para no repetir la palabra empleos otra vez más, se usa el pronombre aquellos. Aquí tenemos un ejemplo, por tanto, de sustitución por pronombres. Igual que aquí, el pronombre los, absorberlos. ¿Qué es lo que hay que absorber? Los empleos. Absorberlos. Para no repetir otra vez la palabra empleos, otro pronombre que lo sustituye. Lo mismo pasa con esto. ¿Esto a qué está sustituyendo? A todo lo que se ha dicho antes. Esto hace referencia a todo el primer párrafo. De todo lo que se ha dicho aquí, se deducen dos consecuencias. Una y otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos ejemplos de pronombres, de uso de pronombres. ¿Y el asterisco qué es? Una elipsis. Aquí falta una palabra. Leamos la oración. El segundo es que mientras el trabajo seguía siendo un factor principal de la producción, la globalización de la economía hizo que la industria se desplazase de sus antiguos centros con elevados costes laborales a países cuya principal ventaja, siendo las otras condiciones iguales, era que esos países disponían de cabezas y manos a buen precio. Para no repetir la palabra países dos veces, se omite la segunda vez. Tenemos aquí un ejemplo, por lo tanto, de elipsis como mecanismo de cohesión morfosintáctica. Por último, vamos a ver las palabras subrayadas, que en teoría son marcadores discursivos. Esas palabras serían el primero y el segundo, por ejemplo. ¿Qué tipo de marcadores son esos? Es evidente que se trata de conectores de orden. ¿De acuerdo? Van ordenando el texto. Nos dice que hay tres motivos para la alarma, un primero, un segundo y un tercero que se deduce de los otros dos. ¿Y cómo sé que este tercero se deduce de los otros dos? Porque este conector de esto es un conector de los que llamamos conector textual de consecuencia consecutivo. La consecuencia de que la tecnología haya eliminado empleos y de que la economía se haya vuelto global y que por lo tanto las empresas busquen los países donde la mano de obra es más barata, esos dos aspectos tienen como consecuencia, por un lado,
que los puestos de trabajo se están yendo a las regiones donde los sueldos son más bajos, y por otro que en las regiones ricas, como los empleos se van a otros países donde se cobra menos, también en esos países los sueldos están bajando para poder competir con los países pobres. Vemos por tanto que tenemos también ejemplos de marcadores discursivos de diferente tipo. A continuación nos dice el libro que observemos los enunciados con subrayado doble. ¿De acuerdo? Y vemos que tenemos aquí la transferencia de puestos de trabajo de regiones con salarios altos y la consiguiente caída de los salarios donde son altos. Nos dice, ¿se parecen en algo en su estructura? La respuesta es que no. No, porque son ideas contrapuestas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que son contrapuestas? Precisamente porque el texto lo que nos está diciendo es eso. Nos está diciendo que el hecho de que la tecnología haya eliminado puestos de trabajo, por un lado, y por otro, que las empresas estén buscando mandar sus medios de producción a los países más pobres donde se cobra menos, tiene dos consecuencias que son contrarias. Por un lado, en los países ricos hay cada vez menos trabajos porque estos se están yendo a los países pobres donde se cobra menos. Pero es que además está ocurriendo el fenómeno contrario, y es que en los países ricos también están cayendo los sueldos, están bajando, porque si no, no se puede competir con los países pobres. Por lo tanto, esos dos enunciados en realidad no se parecen, sino que están expresando ideas contrarias. Sin embargo, observad cómo sí se parecen en la estructura cuando hablamos de regiones con salarios altos, regiones con salarios bajos. Ahí tengo dos sintagmas, regiones con salarios altos, regiones con salarios bajos, que tienen una misma estructura. ¿De acuerdo? Con lo cual estaríamos ante un caso de estos que llamamos de enunciados con estructuras sintácticas semejantes. Y hasta aquí el análisis de la cohesión del texto, que para la EBAU, y de una manera resumida podríamos decir más o menos lo siguiente. El texto, que se titula Alarma en la economía, es un texto cohesionado porque el autor, Eric Hobsbawm, ha empleado una serie de mecanismos de cohesión, como son, por un lado, los mecanismos que llamamos léxicos, mecanismos de cohesión léxicos, entre ellos la repetición de palabras, la palabra economía, la palabra empleo, la palabra trabajo. Por otro lado, el uso de sinónimos, trabajo y empleo, también el uso de hiperónimos, economía, que engloba a toda una serie de palabras, tecnología, trabajo, salario, empleo, industria, globalización, que forman el campo semántico de ese hiperónimo de la economía. También hay antónimos, altos, bajos y familias léxicas, económico, economía, globalización, global. Además, el autor también ha empleado recursos morfosintácticos. Ha usado pronombres con valor anafórico y catafórico, por ejemplo, aquellos, los y esto, y también ha usado la elipsis, como por ejemplo en el caso de la última oración del primer párrafo. Y finalmente también ha empleado marcadores discursivos, como pueden ser los conectores de orden, el primero y el segundo, y el conector consecutivo de esto. Así es como tendríamos que redactar más o menos en la EBAU análisis de la cohesión de este texto. Y con esto acabamos de terminar el primer vídeo en el que hemos hablado de la cohesión y la coherencia, y vamos a hacer en otro vídeo, vamos a explicar la adecuación, que es más larga de explicar.